¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. En este caso regresamos con un ejercicio de un examen de cálculo integral de segundo de carrera de universidad. En estos vídeos vamos a resolver los ejercicios prácticos de este examen. El examen tenía 4 ejercicios, pero uno de ellos era teórico, entonces vamos a resolver los otros 3. Todos contaban 2,5 puntos. Y el primero de ellos es este que os traigo, en el que nos piden calcular el volumen de la región limitada por las esferas de centro en el origen y radios 1 y 2, que son estas dos esferas que os he puesto aquí, y por los conos cuya ecuación nos dan aquí. Entonces vamos a comenzar el ejercicio. En este ejercicio a simple vista igual no se puede ver, por eso vamos a hacer el dibujo para intentar hacernos una idea de por qué, pero la clave está en el uso de coordenadas esféricas para resolver la integral correspondiente al volumen que nos piden. Entonces el dibujo sería algo así como si nosotros tenemos dos esferas, una de radio 1, vamos a poner que este es el origen de coordenadas que está centrado aquí, esta de radio 1, y una esfera un poco más grande de radio 2, y nos piden el volumen limitado por estas dos esferas y otra serie de cuerpos. Desde luego nos tendremos que quedar con el volumen de esta zona de aquí. Ahora vamos a añadirle los dos conos. Tendremos un cono, no sabemos cómo son, pero desde luego son conos con ecuaciones diferentes, entonces habrá uno que sea un tanto más ancho que el otro. Tendremos un cono más pequeño, ahora veremos qué ecuación corresponde a cada cono, y otro cono un poco más grande. No los he pintado demasiado diferentes, pero de toda la zona con la que yo me he quedado, me tendré que quedar con el volumen que además cumpla que esté entre estos dos conos, que esté limitado por ellos. Voy a pintar la zona limitada por estos dos conos de color rojo. Sería algo tal que así. Entonces, ¿cuál sería el volumen limitado por todos los cuerpos que hemos pintado, que son todos los que nos dan? Pues sería la zona donde interseca el color rojo con el color negro. Entonces esto lo voy a pintar, pues yo qué sé, de amarillo, por ejemplo. Esta zona de aquí. Entonces el volumen este, que aunque yo lo he dibujado de una manera plana, porque es muy complicado dibujarlo de otra manera, daría toda la vuelta, sería el volumen correspondiente a un cuerpo tridimensional, es el que tenemos que calcular nosotros. Entonces nos damos cuenta de que este volumen cumple que está a una cierta elevación, cumple que los puntos están todos a una distancia que podemos determinar mediante constantes, porque todos los puntos donde empiezan aquí, o sea, todos los puntos donde empieza, la distancia donde empiezan todos los puntos que están pintados en amarillo es la misma, porque corresponde a la distancia al origen de la esfera, que es una constante, porque tiene radio 1, sería el radio, y el límite de distancias al origen de estos puntos nos lo determina la segunda esfera, sería el radio de la segunda esfera, sería 2, nos damos cuenta de que todo pinta las variables correspondientes a un cambio en coordenadas esféricas. Os voy a poner cuál es el cambio. El cambio en coordenadas esféricas es el siguiente. Es asignarle a la x rho, ahora veremos qué significa cada una de estas variables. Rho, coseno de teta por el coseno de phi, y igual a rho por el seno de teta por el coseno de phi, y z igual a rho por el seno de phi. No lo voy a subir en este vídeo, os podéis mirar la teoría, pero haciendo el jacobiano y el determinante del mismo, la matriz jacobiana y el determinante de la misma, según nos dice el teorema de cambio de variable, llegamos a que el jacobiano de este cambio sería igual a rho cuadrado por coseno de phi. Es importante saber el jacobiano porque lo tendremos que utilizar una vez apliquemos el cambio de variable. Vale, pues una vez hemos visto esto, vamos a ver qué son cada una de estas variables que aparecen en el cambio, en el cambio que vamos a hacer, en el cambio a coordenadas esféricas, y vamos a determinar los límites de integración de las mismas para calcular el volumen. Entonces vamos con la primera de ellas, vamos con la rho. La rho nos dice la teoría que se corresponde con la distancia al origen de los puntos que nosotros queremos integrar. Recordemos que nosotros queremos integrar los puntos que he puesto de amarillo. Entonces, si nosotros tenemos una esfera y tenemos la otra, bueno, más o menos estos serían, supongamos, los conos, y nosotros nos queremos quedar con estos puntos de aquí, y aquí tenemos el origen de coordenadas. ¿Dónde empieza la distancia de dichos puntos al origen? Bueno, pues precisamente se corresponde con la distancia de los puntos de la primera esfera al origen. Pero la distancia de los puntos de una esfera al origen es el radio de dicha esfera, que es 1. De manera que el primer límite de integración, rho, pertenece de 1. Lo voy a poner abierto, daría igual si lo pusiese cerrado,
porque se tratan de puntos, que es un conjunto de medida nula y no nos va a variar el valor de nuestra integral. ¿Y hasta dónde llega esa distancia de los puntos que he puesto ahora en negro que nosotros queremos integrar? Bueno, pues coincide exactamente con el radio de la segunda esfera. Son puntos de la segunda esfera los que marcan el límite de los que yo estoy integrando, de manera que llegará hasta 2. De nuevo, por lo mismo lo voy a poner abierto, daría un poco igual si incluimos esos puntos o no los incluimos, es un conjunto de medida nula. Y por tanto ya tendríamos determinados los límites de integración de la ρ. Ahora necesitamos los límites de integración de la segunda variable de nuestro cambio, los límites de integración de la teta. Entonces, la teta, lo que nos dice la teoría es que si nosotros estamos en el plano XY, voy a dibujar los ejes coordenados, este sería el eje Z, aquí voy a poner el eje X y aquí voy a poner el eje Y. Si nosotros nos encontramos en este plano, en el plano XY, el ángulo respecto al eje X, el eje de abscisas, con que nosotros nos movemos, con que movemos los puntos en los que estamos integrando, es precisamente dicho teta. Entonces, como los puntos que estén a cierta altura, que van a estar por aquí, que nosotros integremos, van a dar toda la vuelta, porque aunque yo solo he podido pintar, porque estoy pintando en plano, simplemente he podido pintar, digamos, un plano de dichos puntos, el cono da toda la vuelta y la esfera da toda la vuelta y por tanto esta intersección que hemos pintado se va a producir dando toda la vuelta, lo que tendremos es que decir que la teta interprete o represente dar toda una vuelta al plano XY. Entonces esto equivale a decir que el ángulo en que nosotros nos movemos es una vuelta entera, es decir, de 0 a 2pi. Y de esta manera podríamos determinar los límites de integración de la segunda variable del cambio, la teta. Y ya finalmente nos falta determinar los límites de integración de la phi. La phi, que es quizá la más interesante para este ejercicio, es la altura, lo podríamos definir así, es un poco coloquial, la altura con la que nosotros nos elevamos respecto al plano XY, es decir, nos determina un poco a qué altura en el eje Z se encuentran nuestros puntos. Al fin y al cabo nosotros hemos determinado a qué distancia del origen, qué giro hacemos sobre el eje X, sobre el plano XY, perdón, y a qué altura nos elevamos de dicho plano. Ahora estamos introduciendo el eje Z porque estamos tratando un cuerpo tridimensional. Entonces, si nosotros, los voy a volver a pintar aquí los ejes, si nosotros tenemos aquí los ejes de coordenadas X, y Z, y tenemos aquí los conos, que son los que nos van a determinar esta variable, bueno, no los estoy pintando muy bien, pero estos serían los conos. La altura con la que nos elevamos respecto al eje es la phi, entonces nos las van a determinar los conos. Tendremos un cono más amplio, que ahora veremos con qué ecuación de las dos de los conos que nos han dado se corresponde, que será donde empiece el límite de integración de la phi. Nosotros tendremos que integrar unos puntos que están por aquí, estos puntos de aquí, y aquí tendremos el otro cono que es más pequeñito. Bueno, que es más pequeñito, que tiene más altura. Y por tanto, este sería phi sub 1 y el ángulo que llega hasta el otro cono, el cono interno, vamos a llamarle así, sería phi sub 2, de manera que podríamos decir que phi se mueve entre phi sub 1 y phi sub 2. ¿Cómo vamos a determinar esto? Bueno, pues vamos a utilizar trigonometría. Primero de todo vamos a despejar aquí para ver qué ecuación se corresponde a cada cono. Entonces, desde luego, z igual a raíz de 3 por raíz de x cuadrado más y cuadrado es mayor que la otra ecuación. Esto quiere decir que su z es más grande, es decir, para un mismo xy la z es más grande. Entonces este cono, en la primera ecuación que nos dan, será la correspondiente al cono interno. Vamos a llamar a este C1. Entonces esta ecuación se corresponde a C1. Mientras que la otra tiene menos altura para un mismo xy que el otro, entonces digamos que está un poco más bajo. Se corresponde al segundo cono. Vamos a llamarle C2. Entonces este de aquí es C2. Entonces lo que vamos a hacer es lo que he dicho, vamos a utilizar trigonometría. Vamos a posarnos sobre el eje X, este sería el eje X y aquí tendríamos el eje Y, y bueno, aquí estaría el eje Z. ¿Y qué ocurre sobre el eje X? Pues que el valor de la Y es 0, entonces nos quitamos en las ecuaciones del cono una de las variables. Vamos a empezar con el cono 2, que es el que nos va a determinar el primer límite de integración. Y entonces de este cono 2 voy a sacar una línea por aquí. Vamos a sustituir y igual a 0 porque nos encontramos, estamos resolviendo este triángulo. Este sería phi 1, que es el ángulo que queremos determinar, la altura que nos marca dicho cono.
y esta distancia la vamos a llamar x, va a ser el x en el que nos encontremos. ¿Qué ocurre? Como estamos en el eje x y es igual a 0, de manera que tendremos que z es igual a 1 partido de raíz de 3 por la raíz de x cuadrado más 0 al cuadrado, la raíz de x cuadrado, que es x. De manera que tendremos que la altura para un cierto x es x partido de raíz de 3. Es decir, esta altura de aquí, esta z de aquí, es x partido de raíz de 3. Y entonces ahora vamos a utilizar trigonometría para determinar el ángulo. Entonces, φ1 vamos a utilizar la tangente, que es cateto opuesto entre cateto contiguo, que son precisamente los que tenemos. φ1 es la tangente de... la tangente de φ1 es igual a cateto opuesto, es decir, x partido de raíz de 3 partido de cateto contiguo, es decir, partido de x. Cancelamos este x con este x y nos queda que la tangente de φ1 es 1 partido de raíz de 3. Esto quiere decir, voy a seguir por aquí, que tengo un huequecín, que φ1 es igual a la arcotangente de 1 partido de raíz de 3. Este sería el primer límite de integración de nuestra tercera variable φ. Bueno, pues voy a parar el vídeo, voy a borrar y ahora continuamos. Bueno, pues ahora simplemente nos falta determinar el segundo límite de integración, el límite de integración superior de la variable φ de nuestro cambio de variable. Y vamos a determinarlo con el otro cono. Recordemos que este que lo he borrado, este era el cono 1 y este era el cono 2, y que ya habíamos sacado el que nos determinaba este cono, que era el cono más ancho, el cono más amplio, era un cono tal que así, que era la arcotangente de, esto era φ1, de 1 partido de raíz de 3. Entonces ahora vamos a determinar el límite de integración del cono 1, que es un cono más interno, es un cono más pequeñito. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero simplemente con un triángulo rectángulo que vamos a sacar de aquí, pero lo mismo. Un triángulo rectángulo que se encuentre sobre el eje X, de manera que y va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a meter y igual a 0 en esta ecuación, y nos queda por tanto que z es igual a raíz de 3 por la raíz de x cuadrado más 0 al cuadrado, lo mismo de antes, x cuadrado, el cuadrado se nos cancela con la raíz, y nos queda por tanto que en el triángulo rectángulo, que es algo tal que así, para una cierta distancia x, y este siendo φ2, que es el que queremos calcular ahora, la altura, esta z, es igual a raíz de 3x. De manera que, de nuevo, trigonometría y de nuevo acudiendo a la tangente, tenemos que la tangente de φ2 es igual a cateto opuesto, raíz de 3x, partido de cateto contiguo, partido de x. La x con la x se nos va y, por tanto, despejando de aquí la φ2, nos queda que es igual a la arcotangente de raíz de 3, de manera que ya tenemos los dos límites de integración, de manera que, bueno, los voy a poner abiertos, φ se mueve en la arcotangente de 1 partido de raíz de 3 y la arcotangente, perdón, aquí es un cerrarlo, aquí una coma, la arcotangente de raíz de 3. Estos son los límites de integración de la φ. Una vez que tenemos los límites de integración, que además son constantes, en este ejercicio no dependen unas variables de otras, de manera que va a ser muy sencillo resolver la integral, vamos ya directamente a la integral que nos va a determinar el volumen que buscamos. Y ya por fin, para calcular el volumen del cuerpo, vamos a utilizar la definición del volumen. El volumen de un cuerpo, que le vamos a denotar como A, es la integral sobre los puntos correspondientes a ese cuerpo de la constante 1. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Y entonces ahora es cuando vamos a hacer el cambio de variable a coordenadas esféricas. Y vamos a la teoría de cambio de variable. Lo primero que vamos a poner es la integral, las tres integrales. Vamos a hacer una integral triple y vamos a colocar los límites de integración de las distintas variables correspondientes a este cambio, que es lo que hemos ido calculando. Primero vamos a poner los límites de la ρ. Recordemos que eran la distancia en las esferas, es decir, los radios de las esferas se movían entre 1 y 2. Posteriormente vamos a poner la teta. Recordemos que dábamos una vuelta entera, entonces entre 0 y 2pi. Y finalmente los límites de integración, que nos ha costado un poco más sacarlos, de la φ, que eran el arcotangente de 1 partido de raíz de 3 y como límite superior la arcotangente de raíz de 3. Finalmente lo que hay que poner dentro de la integral es la función que estamos integrando, en este caso la constante 1 compuesta con el cambio de variable.
como la constante es un valor que no depende ni de x, ni de y, ni de z, al componerla no va a variar y por tanto tendremos el mismo 1, por el jacobiano del cambio de variable, que aunque lo he borrado, lo he puesto al principio del vídeo, y era ρ cuadrado, en el caso de estas coordenadas esféricas, ρ cuadrado por coseno de phi. Entonces sería por ρ cuadrado por coseno de phi. Y ahora simplemente colocamos en el orden adecuado los diferenciales. Primero el diferencial de la primera cosa que vamos a integrar, es decir, lo último que hayamos escrito en las integrales, es decir, diferencial de phi, diferencial de teta, que es la de en medio, diferencial de ρ, que es lo último que vamos a integrar. Bueno, aunque he dicho que es lo último, podemos alterar el orden en que integramos como queramos porque se trata de una función continua. Precisamente por eso podemos hacer un cambio de variable. Es una constante, evidentemente es una función continua y por tanto Riemann integrable. De manera que aplicando el teorema de Fubini podemos integrar en el orden en que nos sea más cómodo. Como no aparece en la función que vamos a integrar la teta, lo primero que vamos a integrar es lo correspondiente a la teta. Entonces lo que tendríamos es un 1 como función asociada a la teta y entonces al integrarla pues nos queda la resta de los límites de integración, es decir, 2pi menos 0, 2pi, por la integral entre 1 y 2 y ahora me quedo con lo que tenga ρ porque vamos a integrar la ρ primero y no hay nada más asociado a la ρ, de ρ cuadrado. Pues esto quiere decir elevar al integrar una potencia, elevar 1 el exponente, entonces es ρ al cubo partido de dicho exponente, partido de 3, esto evaluado entre 1 y 2. Y finalmente vamos a hacer lo propio con la phi. Recordemos que la derivada del seno es el coseno y por tanto la integral del coseno, que es lo que tenemos aquí, el coseno de la phi, es el seno, de manera que tendremos seno de phi evaluado entre los límites de integración correspondientes, que es el arco tangente de 1 partido de raíz de 3 y el arco tangente de raíz de 3. Entonces simplemente nos falta sustituir, esto sería 2pi por 2 al cubo partido de 3 serían 8 tercios, menos 1 al cubo partido de 3 que sería 1 tercio, es decir, 8 tercios menos 1 tercio, pues vamos a poner 7 tercios, por, y aquí ya nos queda una cosa un poco más fea, el seno del arco tangente de raíz de 3 menos el seno del arco tangente, voy a seguir aquí abajo, bueno, no, creo que me cabe, 1 partido de raíz de 3, y este sería el resultado final de nuestro ejercicio. Entonces, ya veis que no es muy complicado, lo único, pues sí, a lo mejor ver que es un cambio a coordenadas esféricas y sacar algún límite de integración, sí que se puede complicar un poco, pero 2,5 puntos, la verdad que no voy a decir regalados, pero no son muy complicados.